Y yo perdona que te diga que soy muy crítico con la selección que se ha hecho del uro a partir del toro escocés, de otras variedades de bóvidos domésticos en el norte de Europa, y que yo los he visto y no tienen ningún comportamiento salvaje. O sea, se pueden parecer en cuanto a tamaño, se pueden parecer en cuanto a morfología, pero aparte de la morfología es esencial la adaptación al medio y ese comportamiento de animal salvaje. Y aunque entre muchos naturalistas haya un prejuicio frente a las corridas de toros y frente a los toros, etcétera, aunque exista ese prejuicio y no quieren ni oír hablar del toro bravo, realmente el toro bravo es el heredero y el descendiente del uro en la península ibérica. Y una cosa muy importante que has mencionado, es decir, estas razas han coevolucionado con estos ecosistemas. Tú puedes quizás, mediante cruces, que es como se está haciendo hoy, ¿no? Con, por ejemplo, el proyecto Taurus, ¿no? El bóvido de Heck, obtener algo que encaje más con un ideal de lo que sería ese vigoroso uro, ¿no? Del norte de Europa, etcétera. Pero eso no significa que esa raza va a ser más adaptativa a los ecosistemas presentes en la península ibérica. Y lo que sí que sabemos es que estas razas de toro son adaptativas a los ecosistemas y encima tiene la capacidad de conquistar esa autonomía que se perseguiría en el proyecto, ¿no? Rewilding. Pues claro, es que ahora estamos en el mes de marzo, en primavera, y claro, y vemos todas las dehesas verdes, pero es interesantísimo venir aquí en el mes de agosto con 43 grados y ver cómo se adapta a este medio cualquier bóvido, no digamos una especie de vaca o de toro del norte de Europa, sino incluso el bisonte, ¿no? Entonces, realmente la especie que ha sobrevivido aquí desde el último cambio climático, desde la última glaciación y desde que las carcinias conquistan el ecosistema mediterráneo, ha sido sin duda el toro bravo. El toro bravo es el gran bóvido descendiente de los toros salvajes que ha habido en la península ibérica desde época prehistórica, ¿no? Entonces vamos a intentar capitular esto. Aunque el toro bravo haya sido creado en los siglos XVI y XVII mediante el cruce de razas presentes en estos espacios en aquel momento, esto no lo va a poner nadie en duda, y aunque es cierto que se ha seleccionado quizá con fines, ¿no? Que lo hagan apto para la tauromaquia, etcétera, todas esas razas de las que desciende el toro bravo son razas autóctonas que quién sabe si estuvieron aquí durante siglos, milenios, porque hay que decir una cosa, aunque las primeras vacas y toros fueran domesticadas hace 4.000, 6.000 años en el Oriente Medio, o los caballos fueran domesticados también hace tantos miles de años, eso no significa que aquí hubiese ese reemplazo tan temprano. Es decir, la domesticación nace en determinados puntos y tarda un tiempo en expandirse, y cuando lo hace, las razas domésticas se van hibridando también en muchas ocasiones con las razas locales. Es decir, estas tradiciones que la península ibérica se ha mantenido no solamente con los toros, sino también con los caballos, responden a rituales previos a esa domesticación que hoy ya conocemos. Es decir, la saca de las yeguas de Doñana, la saca de las bestas, ¿no? De las bestas de Galicia, no tienen sentido, desde mi punto de vista, y por lo que he leído y por lo que he hablado con naturalistas muy destacados del panorama nacional, no tiene sentido dentro de un esquema de domesticación, de explotación, por ejemplo, para leche, o ni siquiera ya para carne, porque me vas a decir tú, un pony gallego, ¿no? ¿Qué interés puede tener para la carne, ¿no? No son animales pensados, ¿no? El garrano gallego no es un animal pensado para este aprovechamiento, por ejemplo. Evidentemente el toro bravo es un animal incómodo.
La verdad es que ha sobrevivido porque ha sido un animal totémico en las culturas mediterráneas, que en la península ibérica se ha mantenido. Es el animal más fuerte de la naturaleza, el animal que más dificultad ha tenido enfrentarse a él. Han pasado por aquí culturas, ha venido los pueblos celtíberos, ya lo tenían como animal totémico, han pasado pueblos colonizadores mediterráneos, cartagineses, griegos, romanos, ha pasado los visigodos, ha pasado al ándalo y se ha mantenido, y en la cultura popular ibérica se ha mantenido el toro como animal, ese animal totémico. Hasta el siglo XVI había pequeñas islas de vacadas salvajes que están documentadas en Navarra, en Extremadura, en Andalucía, etcétera. En Castilla-La Mancha había vacadas salvajes documentadas, donde el ser humano no intervenía para nada en la reproducción de esos toros bravos, salvajes, que a partir del siglo XV, XVI, XVII comienzan a reproducirse con la finalidad de hacer de ello un espectáculo de tauromaquia, ¿no? Pero si no fuera por esa finalidad, sin duda habría desaparecido o seguiría existiendo como especie de caza, es decir, como una especie que se cazaba, nada más, porque que es como ha existido. Y bueno, traduje en 2020 un libro de la Biblioteca del Escorial, un manuscrito árabe que se llama Kitab Janhara Ulum Fil al-Bayazira, que habla de cómo en el siglo XII cazaban vacas salvajes y toros salvajes en Mesopotamia, en lo que hoy día sería Irak, Siria, Jordania, etcétera. O sea que hasta allí había vacadas salvajes, ¿no? o toros salvajes, que han desaparecido en todo el Mediterráneo, salvo en la península ibérica, por esa finalidad dedicada a la tauromaquia, pero que realmente no deja de ser un animal salvaje que no tiene sentido. Es mucho más rentable económicamente, como decías de los caballos, de los ponis gallegos, mucho más rentable cualquier otra raza de bóvido antes que el toro bravo. No hay más que ver las extensiones que requiere para tener una vida sana. Es que es un animal salvaje, no puedes tenerlo en un sitio cerrado, si tú pequeño. Hacer una explotación cárnica y productiva, etcétera, lo último que quieres es un animal como un garno gallego, ¿no? Que es un animal totalmente rústico, con unas condiciones físicas que a lo mejor no son tan productivas en carne como pudieran ser otras razas domésticas que sí que hay. ¿Y por qué se ha mantenido eso hasta el día de hoy? ¿A qué responde esos rituales, ¿no? Y ahí, curiosamente, ahora que mencionas esta transversalidad, ¿no? desde Mesopotamia, pero incluso de la India hasta la península ibérica, del culto al toro, hay una filósofa de la tauromaquia que se llama María Tecovaleda, que ha escrito sobre esto, y ella sostiene eso, que el origen de la tauromaquia es un origen mitológico realmente, y prácticamente la tauromaquia ibérica es un sincretismo, por así decirlo, ¿no? Una supervivencia de unos cultos que tienen un componente ritual y que muchísimas culturas se han desarrollado en torno al bóvido y su domesticación por todos los beneficios que aportaban a la población humana, ¿no? Y es muy interesante, ¿no? Pero yo, en ese sentido, yo lo pondría en relación también, por ejemplo, con las culturas amerindias, con las culturas indígenas americanas, donde ellos también tenían un animal totémico, que era el animal más fuerte de su naturaleza, que era el bisonte, ¿no? El bisonte americano para ellos era un animal totémico, igual que lo era aquí para los pueblos ibéricos, ¿no? Lo era el toro, que es el toro bravo, que por eso se ha mantenido, ya digo, hasta la actualidad, ¿no? Casi, yo digo que casi como un milagro.